Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Compañeros, muy buenas noches. Un gusto poderles saludar. Bueno, no hemos tenido la oportunidad de conversar y es un tema que también un poquito me preocupa a relación de cada uno de ustedes. De aquí en adelante, por favor, vamos a empezar a romper un poco el hielo. Vamos a empezar a romper un poco esta manera huraña que tienen ustedes de ingresar a clases, por favor. Una de las características fundamentales y que me ha gustado de los otros cursos que he tenido la oportunidad de trabajar es justamente esa reciprocidad en el momento de que se ingresa a clases. Pues la mayoría obviamente responde al saludo que se les envía. No obstante, ustedes no lo están haciendo así. No sé, de pronto tienen un poco de vergüenza, pero obviamente estamos aquí, estamos en clases, estamos solo nosotros. Y eso sí me gustaría que a partir de esta y las siguientes clases de aquí en adelante, por favor, ustedes también ingresen, pero también saluden. Obviamente también activen sus micrófonos y puedan contestar los saludos. ¿Sí estamos, compañeros? Confirmen si me copiaron. Maribel, María. Estamos, bueno, por el momento estamos solo Sí, dos. I- Igual María, no sé si usted sí me puede contestar, si puede activar su micrófono. Compañera María Lema. Entonces, esas son las características, pues. De esto obviamente también depende la formación de cada uno de los estudiantes, obviamente ustedes puedan contestar, de que ustedes también de cierta manera puedan interactuar. Y obviamente las clases, yo sé que de cierta manera yo les doy el 100% lo que es teoría, pero obviamente ustedes también vamos a ver a partir de la siguiente clase, nosotros vamos a empezar a interactuar con todos los estudiantes que se encuentren dentro de esta plataforma, dentro de esta aula virtual. Tienen que estar atentos, obviamente porque les voy a empezar también a tomar en consideración la participación de cada uno de ustedes. Así que por favor, traten de tener listos sus micrófonos, sus teléfonos o la computadora donde ustedes reciban clases tienen que estar al 100% activas para poder contestar. Eso sí, como vamos a ir cambiando justamente este tema que yo estoy viendo y que estoy percibiendo en función de estas actividades que ustedes muchas de las veces permanecen simplemente en silencio. ¿Sí? Entonces, dentro de estas actividades, vamos a iniciar con este tipo de desarrollo de actividades. Una vez que se les ha dado estas recomendaciones, obviamente que se les ha venido viendo en relación de estas clases que hemos venido trabajando, obviamente vamos a iniciar con el tema obvio que se encuentra planificado para la presente clase. Y vamos a hablar de un tema bastante complejo y que nos afecta a cada uno de nosotros, a todos, tanto a vegetales como animales, incluidos el hombre, obviamente nos afectan este tipo de microorganismos. Bueno, no tanto organismos, pues no tienen vida, no tienen una estructura como las células y obviamente por lo tanto no tienen vida. Estamos hablando de los virus y sus formas de transmisión. Acabamos de pasar hace unos 6 años aproximadamente esta pandemia, la cual obviamente la mayoría de ustedes habrán lamentablemente de pronto perdido familiares, habrán perdido, visto partir vecinos, conocidos, amigos. Fue una pena bastante grande.
Hablamos del virus del COVID-19, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuál es su comportamiento. En esta primera etapa vamos a ver los temas generales en los cuales obviamente cómo están constituidos los virus, las formas de transmisión que tienen y otras características más. Para lo cual cada uno de ustedes igual van a seguir participando. Les voy a hacer de pronto una pregunta y obviamente son temas generales que nosotros hemos ido aprendiendo de forma empírica en el transcurso de nuestras vidas. Los seres vivos cumplen tres funciones vitales, ¿no es cierto? La nutrición, la relación y la reproducción. Esas son las tres etapas fundamentales o las tres funciones fundamentales que cumplen todo ser vivo. Los virus, en cambio, no se nutren ni se relacionan, solo se reproducen, por lo que no son considerados seres vivos. Entonces, ustedes ya saben por qué razones, obviamente, no son considerados los virus seres vivos, no son seres vivos. Los virus no presentan estructuras celulares, por tanto necesitan infectar a células sanas de un ser vivo, penetrar en su interior para reproducirse. Escrito, señorita, ya por favor. Una vez dentro, el virus utiliza los componentes celulares para producir copias de sí mismo, copias similares, las cuales obviamente empiezan a replicarse y empiezan a poblar y generar enfermedades. A continuación, en este gráfico, ustedes pueden observar justamente cómo está constituido un virus. Ustedes pueden observar en esta gráfica cómo obviamente se encuentra establecido un virus. Tenemos, prácticamente están estructurados o se les ha dividido en dos grandes grupos, que es la cabeza y también la cola. Dentro de la cabeza tenemos un cápside proteico, tenemos el DNA y tenemos el collar, mientras que en la cola está constituido por la lámina, la placa basal y las fibras de la cola, que obviamente les permite sujetarse o también les permite moverse. Esas son las características más comunes las cuales tiene el virus. Pero ustedes dirán de pronto, pero cuando presentaron al virus del COVID-19, obviamente tenía otra forma. Sí, de hecho tienen otra forma. Pero esta es o de hecho, los virus, de acuerdo a su característica y a su género, obviamente van cambiando de forma, tienen, o dicho de otra manera, tienen su forma diferente, su forma única. Entonces, pero aquí, obviamente, en esta gráfica nosotros podemos ver la estructura de un virus, cómo está constituido. Los virus son partículas muy pequeñas que las podemos observar con el microscopio electrónico, no con el mecánico. Con el microscopio electrónico, pues este permite agrandar y ver toda su estructura. Los virus más grandes no llegan a medir más de una micra, mientras que los más diminutos tienen centésimas de micra. Muchas veces provocan graves enfermedades, como el caso del COVID y otros virus como el VIH-Sida. Todos los virus están envueltos por una estructura rígida denominada cápside. En el interior del cápside encontramos una molécula de ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, obviamente que tenemos nosotros en nuestras células, y es justamente donde entra, contamina o se abastece de este ADN de nuestras células sanas y procede a replicarse, procede a reproducirse. O también el ARN, que es el ácido ribonucleico. Los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos. Algunos infectan animales, otros plantas, pero no pueden infectar a los dos al mismo tiempo. E incluso algunos llegan a infectar a las mismas bacterias. Estos últimos se denominan bacteriófagos. La mayoría de los virus están muy especializados en infectar un determinado tipo de células. De esta manera, un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie, pero por regla general no pueden infectar a individuos de otra especie. Como les había mencionado anterior, solo se especializan, por ejemplo, si es un virus que va a afectar al ser humano, no puede afectar a animales, no puede afectar a plantas. En cuanto a las formas de transmisión, las enfermedades pueden contagiarse de forma directa o también de forma indirecta. Por ejemplo, una enfermedad puede transmitirse de una persona a otra por medio del contacto directo, por medio de la saliva, por medio de las manos, miles de cosas. Mientras que la transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común, como por ejemplo el aire. ¿Qué es lo que pasaba con el virus del COVID-19? Y la persona infectada de pronto estornudaba y ya se quedaba flotando en el aire. O directamente una persona infectada simplemente estaba conversando, estaba hablando con una persona sana a una corta distancia y a través del aire obviamente ya producía el contagio.
También puede ser por un suministro de agua contaminada o de vectores como los mosquitos, las bacterias o también otros virus. Esos son los medios o los vehículos que utilizan los virus para contagiar. En los últimos años ha habido reportes de grandes epidemias causadas por los virus, como la H1N1, el ébola, el Zika, el mismo virus del COVID-19, en este caso también el VIH-Sida, entre otras enfermedades. Vamos a ver cuáles son estas estructuras en función del proceso del virus, cómo infecta a una célula. El esquema, cómo obviamente podemos determinar cuando un virus empieza a infectar a una célula sana. Este es el proceso mediante el cual los virus infectan a una célula. En la primera instancia, los virus penetran en la célula a través de la membrana celular, como nosotros podemos ver aquí. Está obviamente cerca, obviamente está encima de la célula sana. Esta es la célula sana. Esta estructura que vemos tipo una escalera, tipo un gusanito aquí, ese es el ADN. Una vez que ingresa el virus, va directamente hacia el ADN para poder replicarse, para poder multiplicarse. En la segunda etapa, el ácido nucleico del virus se integra a la célula, empieza a integrarse. Obviamente la descompone en la tercera etapa, él aprovecha la maquinaria replicadora de la célula y se reproduce en numerosas copias de virus. En la cuarta etapa, la célula se destruye y los numerosos virus formados pueden infectar otras células. Y justamente de esta manera es como actúa también en este caso el cáncer. El cáncer va deteriorando, va transformando las células benignas en células malignas y de esa manera obviamente procede a contaminar y a generarse una infección bastante complicada. Esto en cuanto a las estructuras como o el proceso mediante cómo el virus puede ir infectando a una célula sana. En cuanto a las medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, los virus y las bacterias son organismos patógenos. Obviamente las bacterias no todas son organismos patógenos. ¿Qué quiere decir un organismo patógeno? Un organismo agresivo y peligroso para nuestra salud, para nuestro organismo, que lo que hace, obviamente, no todos, como les había dicho, no todas las bacterias son perjudiciales. Habíamos visto y habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, el Lactobacillus GG es una de las bacterias, obviamente, que se incorporan en este caso, por ejemplo, a determinados yogures. ¿Qué es lo que hace el Lactobacillus GG? Esta bacteria ingresa a nuestro organismo y obviamente refuerza o repara todo nuestro intestino, obviamente directamente sobre la flora intestinal y eso es beneficioso para nosotros. Y como este tipo de bacterias existen muchos. Pero los virus, esos son 100% organismos patógenos, son organismos peligrosos. No existe simbiosis que exista entre un virus y un ser humano, o un animal o una planta. Dentro de este contexto, para evitar el contagio de enfermedades, podemos poner en práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las más habituales son cómo podemos evitar. Por ejemplo, ¿quién se recuerda cómo podíamos evitar el contagio del virus del COVID-19? ¿Quién se recuerda? Mencionen algunas reglas de prevención del contagio del COVID-19. Mascarilla, Perfecto, una mascarilla. ¿Qué más? Maribel. ¿Qué más se utilizaba? Si estamos en clases, Maribel, Le dicen buenas noches, disculpe por lo atraso. ¿cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Compañerito, bienvenido. Un gusto poderle saludar y también escuchar su voz a través de su contestación del saludo. Habíamos estado hablando, estamos hablando de los métodos o medios de prevención del contagio de virus. Y habíamos estado hablando de los diferentes, de lo que ya pasamos, de lo que nosotros vivimos, por ejemplo, de los medios de prevención que utilizábamos para evitar el contagio del COVID-19. La compañera ya había mencionado la mascarilla. ¿Qué más se utilizaba para prevenir el contagio del virus? Alcohol, Perfecto, el alcohol. ¿Qué más? Un coche. Bueno, se ponía overoles perfecto. también.
Utilizábamos cal para nuestros zapatos, cloro, algunos otros elementos, obviamente que nos permitía evitar el contagio, ¿no es cierto? No saludar directamente con personas infectadas, por ejemplo, dar la mano estaba ya prohibido porque obviamente a través de simplemente darnos la mano, obviamente que es lo que hacían. Prácticamente... eh, y por este medio, obviamente, nos contagiábamos, y así una serie de cosas que obviamente nosotros teníamos que evitar. En esta etapa de clase justamente vamos a ver los medios de prevención para evitar el contagio de este tipo de enfermedades. Para evitar el contagio de enfermedades podemos poner en práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las más habituales vamos a ver a continuación. Los hábitos de higiene, por ejemplo, lavarse las manos antes de tomar alimentos y ducharse con frecuencia, tienen la finalidad de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos. La administración de vacunas es la principal medida preventiva por parte de la asistencia sanitaria pública. Las vacunas que nos pusieron, obviamente, eran virus atenuados, los cuales, obviamente, ¿qué es lo que hacían? Evitaban, obviamente, que nuestro sistema inmunológico ya se guardaba esa información, cómo es el virus. Cuando quería infectarnos, obviamente, ¿qué es lo que hacía? Lo identificaba, lo encapsulaba y a través de las barreras de protección que tiene nuestro organismo, obviamente las eliminaba, ¿no es cierto? Y de esa manera evitaba. Las vacunas no nos evitan que nos contagiemos, ojo con eso, sino evita que las enfermedades o la enfermedad o causada por el virus sea bastante fuerte y nos conlleve a complicaciones y a la muerte. Entonces, esa es una de las características fundamentales. La administración de vacunas es la principal medida preventiva por parte del sistema sanitario público, como hemos mencionado. Las vacunas son una sustancia preparada con los microorganismos patógenos, inactivos o debilitados, causantes de la enfermedad que se quiere evitar, o bien con partes de dichos microorganismos. Las vacunas proporcionan defensas a las personas sanas para que, en caso de ser infectadas por un agente patógeno, el sistema inmunológico pueda eliminarlo y evitar que se manifieste la enfermedad o que sea una enfermedad totalmente grave. Esa es la característica fundamental. A veces no impide que la enfermedad se presente, pero lo hace de forma menos agresiva. A partir de entonces, si el organismo entra en contacto con organismos patógenos contra el cual está vacunado, se producirá una respuesta inmediata y los anticuerpos impedirán que se establezca el patógeno que se aloje en nuestro organismo y por tanto se manifieste la enfermedad. Las vacunas pueden conferir inmunidad durante mucho tiempo o tener efecto permanente. A continuación vamos a ver el modo que actúan las vacunas, cómo van interactuando las vacunas. Y aquí tenemos en esta estructura, vamos a ver cómo interactúan justamente cada una de ellas. En primera instancia, cuando el microorganismo patógeno o antígeno que contiene la vacuna se incorpora al organismo, se produce una respuesta inmunitaria. Nuestro sistema inmunológico empieza a detectar que ese microorganismo es extraño, es peligroso para nuestro organismo y empieza a identificarlo y encapsularlo. En la segunda etapa, la respuesta consiste en que los linfocitos fabrican anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas de defensa específicas para cada tipo de antígeno. Los antígenos son destruidos en la tercera etapa y los anticuerpos permanecen en la sangre. En este momento el individuo está vacunado y es inmune a la enfermedad. Estas son las características en cuanto a cómo funciona también este método importante que son las vacunas dentro de nuestro organismo. Esto en cuanto a la primera etapa del tema que nosotros hemos ido viendo y analizando. Pero en la siguiente etapa de nuestra clase nosotros vamos a ver el virus desde el punto de vista de la biología y aquí nosotros vamos a ir analizando y vamos a ir viendo desde un punto de vista técnico y conceptual justamente cómo está o cuáles son las características principales de los virus a partir de la biología, que es la ciencia que obviamente se encarga del estudio de estos microorganismos que son totalmente peligrosos, son microorganismos obviamente que son agresivos para nuestro organismo. Y aquí nosotros en esta imagen nosotros lo podemos observar como obviamente los podemos ver a partir de un microscopio. Y no del microscopio mecánico, sino del microscopio electrónico. Este nos permite tener una mejor amplitud, una mejor determinación, nitidez en cuanto a la forma que tienen los microorganismos. En este caso, este tipo de virus.
Ustedes pueden ver en el material, ustedes tienen una forma de virus, acá tenemos otra forma de virus, pero obviamente tienen las mismas estructuras, las cuales ustedes pueden encontrar en su material de apoyo. Pero en esta etapa vamos a ir analizando y qué son los virus, cuál es la conceptualización del virus. Un virus es un agente microscópico compuesto por una molécula de ADN y otra de ARN, envuelta en una cubierta de proteína. Es una partícula muy pequeña que carece de capacidad de reproducirse o crecer por sí sola. No se reproducen por sí sola, por eso ellos buscan contagiar, especialmente se van directo a las células y ahí obviamente proceden a replicarse. Y por lo tanto lo hace dentro de una célula llamada célula huésped. La célula sana obviamente tiene el nombre de célula huésped. Los virus tienen una estructura tan simple que no se los considera dentro de los seres vivos. Existen en sí todos los ecosistemas y se conocen más de 5.000 clases diferentes de virus. Hay una gama bastante amplia. Los virus ingresan a las células y aprovechan sus componentes internos para hacer copias de sí mismos. Pueden infectar células o animales, plantas o también otras bacterias. El origen evolutivo de los virus es incierto. Algunas teorías proponen que habrían evolucionado de fragmentos de ADN de vida libre y que fueron rodeando o creciendo o fortaleciendo a partir de proteínas hasta formar la partícula viral. Son organismos muy primitivos con una enorme capacidad de mutación. ¿Qué significa la mutación? Y ustedes habrán escuchado y todos escuchamos en el COVID-19. Y ya hay la primera cepa, pero la primera cepa mutó. ¿Qué significa mutar? Cambiar, evolucionar. Eso significa mutar. Ya no es lo mismo que el anterior. Empieza de pronto a hacerse más fuerte, empieza a cambiarse, muchas veces se hace más fuerte, o en este proceso de mutación también empieza a debilitarse. Hay esas dos posibilidades. Cuando se debilita es mucho más fácil. Mientras más mute, obviamente empieza a degenerar, empieza a morir, empieza a desaparecer. Pero si esa mutación obviamente le permite hacerse más fuerte, es peligroso. Entonces, eso en cuanto habíamos mencionado que son organismos muy primitivos con una enorme capacidad de mutación, lo que les permite adaptarse y cambiar constantemente. No existe registro fósil de los virus. Los más conocidos datan de hace no más de 90 años, no son muy antiguos. Entonces, ahí, obviamente, 90 años atrás, obviamente empezaron a aparecer los primeros virus. En cuanto a las características de los virus tienen las siguientes características. Son parásitos intracelulares, pues ingresan dentro de las células y utilizan su maquinaria biosintética para replicarse. Tienen una estructura muy simple. Están compuestos por un ácido nuclear, ADN o ARN, y una envoltura de proteínas llamadas cápsid. Es todo lo que tienen. Ustedes en el material de apoyo que están en su aula, ustedes ahí pueden observar cómo es tan sencilla la estructura de un virus. Son más pequeños que las células, son mucho más pequeños que una célula común. Miden entre 20 y 300 nanómetros, unas 100 veces más chicos que las células más pequeñas. No son considerados seres vivos, esa es una característica fundamental. Por eso es que el alcohol, si bien de cierta manera ayudaba, pero no permitía la eliminación total del virus, en este caso el COVID-19. Al no ser un organismo vivo, el alcohol no le afectaba en ningún momento. En este sentido, los virus no son considerados seres vivos, pues estos se reproducen, pero no cumplen con el resto de las características de los seres vivos, como estar formados por células y tener metabolismo, entre otras características. Esto en cuanto a las características de los virus. En cuanto a las estructuras del virus, aquí nosotros podemos ver qué horrorosos son los virus, los microorganismos que ingresan a nuestras células y proceden a destruirlos a partir de la estructura, de la parte estructural de la célula. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo están constituidos. La estructura del virus consiste en una pequeña partícula que tiene dos componentes principales, una molécula de material hereditario, ADN o ARN, y una envoltura de proteínas que recubre ese material. Los virus suelen ser 100 veces más chicos que una bacteria, por lo que la mayoría no puede verse a través de un microscopio óptico mecánico, sino tiene que ser a través del microscopio electrónico. En algunos casos, la parte externa de los virus tienen proteínas especializadas llamadas espículas.
Estas proteínas suelen estar frecuentemente, mutar frecuentemente, pueden cambiarse, lo que les permite cambiar su aspecto para no ser reconocidos por el sistema inmunológico y de esta manera proceder a replicarse, a contaminar, a generar infección. Ejemplos de virus, aquí nosotros podemos ver algunos ejemplos de virus, los cuales son, por ejemplo, tenemos el virus humano tipo 72, es el causante de la hepatitis, son una de las formas curables y menos peligrosas de infecciones en el hígado, pero eso no significa que no sean peligrosas, pues pueden degenerar en cáncer. Virus del papiloma humano es un tipo de virus muy común en el ser humano que se contagia por vía sexual. El virus del herpes simples, el VHS, es un virus humano que genera lesiones en la piel. El virus del mosaico del tabaco se trata de un virus que ataca a las plantas, en este caso a los vegetales. Fue descubierto en las plantas del tabaco y produce manchas blanquecinas o amarillentas en sus hojas y fue el primer virus descubierto en todo este proceso. Estas en cuanto a los ejemplos de virus. Existen, como les había dicho, un sinnúmero mucho más amplio en función de virus. Y obviamente, por ejemplo, aquí no se toca, por ejemplo, el virus del VIH, el mismo virus del COVID-19, que obviamente también nos afectó y que fue totalmente peligroso. En cuanto a los tipos de virus, existen diferentes tipos de virus según sus distintos criterios. Por ejemplo, según su simetría. En los virus no se habla de forma, sino de simetría. No tiene forma, sino su simetría. La simetría, por ejemplo, tienen simetría helicoidal. Las proteínas externas se disponen en forma de hélice, como una escalera de caracol. También pueden tener simetría icosaédrica. Las proteínas externas forman un poliedro de 20 caras triangulares. También tienen una simetría binaria. Las proteínas externas forman algunas zonas de simetría icosaédrica y otras con sistema helicoidal. Y por último, también tienen simetría compleja. Las proteínas externas se disponen en formas claramente identificables que no son icosaédricas ni helicoidales. Por ejemplo, tenemos en forma de ladrillo. Entonces, obviamente tienen diferentes estructuras. Y al tener ese poder de mutación, ¿qué quiere decir mutar? Cambiar, transformarse. Obviamente existe una infinidad o toman una infinidad de formas justamente para evitar nuestra barrera, que es el sistema que nos protege. Según el material genético, las formas que pueden tener son las siguientes. Por ejemplo, el virus del genoma ADN tiene en su interior una molécula de ácido desoxirribonucleico, esto es el ADN, ya sea de cadena simple o doble, necesitan introducirse en el ADN al núcleo de la célula para poder iniciar su proceso de reproducción o de replicación. También el virus del genoma ARN tiene ácido ribonucleico y pueden replicarse directamente en el citoplasma celular sin necesidad de alcanzar el núcleo de la célula e invadida de la célula huésped. Esas son las características en cuanto a la clasificación según el material genético que contiene la célula. Estas son parte de la información que nosotros debemos tener en consideración dentro de estas estructuras, obviamente de los virus, cómo están estructurados, cómo son, y obviamente tener las medidas de precaución para evitar que esto se transforme en una pandemia. Obviamente por el descuido también de las instituciones sanitarias, se permitió que el virus del COVID-19 obviamente se transformara en una pandemia. Si hubiesen generado un cerco epidemiológico bastante fuerte, obviamente hubiésemos evitado que la mayoría de las poblaciones obviamente se contagien y obviamente pierdan la vida por este tipo de virus. Los virus son totalmente patógenos, son peligrosos para la humanidad, así es que obviamente ustedes ven que no solamente ataca a células animales, sino también pueden atacar a células vegetales. Por ende, la biología es la ciencia que está encargada del monitoreo, de ver cómo cada uno de estos virus que se encuentran flotando en nuestro planeta, obviamente se mantengan en un estado controlado. De lo contrario, obviamente nosotros degeneraríamos otra vez en diferentes pandemias, las cuales obviamente puede ser perjudicial tanto para plantas como para animales, incluidos el hombre. Esto dentro de las características que nosotros hemos podido observar y hemos podido ver
dentro de estas estructuras de este tema importante que hemos podido observar y también que hemos podido describir dentro de la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Recuerden seguir cumpliendo con todas sus actividades, con todas sus tareas que se encuentran habilitadas en su aula virtual para que no tengan ninguna dificultad el momento de alcanzar el siguiente nivel. Señores y señores, un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima clase. Realmente, Listen, muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden, ya saben las normas de aquí en adelante, ya saben que tienen que saludar, entrar, ingresar saludando y también despedirse. Así es que, por favor, mantenerse atentos.